Bienvenidos al podcast del Tesoro de David. Soy Ana Romero, editora adjunta de la obra y también presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos sobre Tesoro de David, pero sobre todo hablaremos de teología, ya que el Tesoro de David es una muestra sobre cómo la hermenéutica histórica influye a día de hoy sobre cómo interpretamos las escrituras, tanto en la exégesis como en la hermenéutica. El Tesoro de David es un libro que versa sobre el libro de los Salmos y, como ustedes saben, el libro de los Salmos es quizá el libro con más contenido teológico de toda la Biblia. Para hacer esto, hoy contamos con la presencia de dos grandes de la teología en español en el siglo XXI. Hoy nos visitan Samuel Pérez Millos y Raúl Zaldívar. Raúl Zaldívar fue profesor de Derecho de Integración Económica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1992, rector del Seminario Teológico de Honduras hasta en 1997, donde sirvió también como profesor de Biblia y Teología Sistemática. De hecho, tiene varios libros publicados con CLIE y uno de ellos se titula Teología Sistemática, bajo la perspectiva latinoamericana. Fue secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica y en el 2006, del 1999 a 2006, sirvió como director del Instituto Bíblico de la Iglesia del Nazareno en Chicago. En el año 2006 se convirtió en el presidente de la Universidad para Líderes, cargo que ostenta hasta la fecha. Samuel Pérez Millos, por su parte, nació en Vigo, en Pontevedra, aquí en España, en 1943. Fue guiado en el Instituto de la Palabra de la mano del insigne teólogo español don Francisco Lacueva, también autor de La Casa. Tiene un máster en Teología por el Instituto Bíblico Evangélico y actualmente es miembro de la Junta Rectora del IPSTE, del Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Es profesor activo en las áreas de prolegómena, bibliografía y antropología. Une a su preparación académica la valiosa experiencia vital y pastoral de su anterior labor por más de 25 años como pastor de la primera iglesia evangélica de Vigo, en España. Es autor de más de 30 obras de teología, estudios bíblicos, es conferenciante en el ámbito internacional y es consultor adjunto de la editorial CLIE en el área de lenguas bíblicas. Para mí es un honor presentarlos a ambos. Bienvenidos, Raúl, bienvenido, Samuel. Gracias por participar. Muchas gracias, un placer, Ana. Gracias por participar en este podcast. Sé que ambos son personas con mucho trabajo y mucho trabajo a veces muy poco agradecido, porque escribir libros es un trabajo solitario y uno a veces nunca ve el final, ¿cierto? Así es, no sabe el final hasta que llega él. Claro, cuando comienzas a escribir te das cuenta y dices, bueno, más o menos quiero tocar este tema y este otro, y cuando vas terminando dices, todavía me faltan 2 o 3 y parece que el obra no termina nunca. A mí me hizo mucha gracia porque una de las primeras lecciones que me dieron sobre cómo escribir me las dio el doctor Antonio Cruz y me dijo que hay que empezar haciendo el índice. Así uno sabe que tiene que terminar y si hay más cosas para otro libro. El tema es que cuando va terminando uno también ya le van surgiendo otros temas y ya está pensando en el otro libro. Exacto. Bueno, en primer lugar, yo tengo que hacerles una pregunta obligada. Es la pregunta con la que abro todos los capítulos de este podcast. Es en relación a la obra del Tesoro de David y es en relación a su vida con el Tesoro de David. Les quiero preguntar cómo conocieron la obra, cuál fue la primera vez que oyeron hablar de ella, dónde la conocieron, de qué manera. Don Samuel. El Tesoro de David, lo tengo aquí encima, yo lo he conocido de hace muchos años cuando un misionero inglés, Jorge Brom, me dijo, tengo aquí unos libros que si te interesan te los doy. Y me dio los 7 tomos del Tesoro de David del año 1905. Me impactó tremendamente esta obra. Yo tenía referencias de ella, no solamente porque Spurgeon es uno de mis autores favoritos, un hombre con un tremendo conocimiento bíblico, pero especialmente aplicativo. Y cuando abrí ese libro, no solamente descubrí lo que él decía sobre cada uno de los versículos de los Salmos,
sino que añadía las notas de referencia, de relación de muchos autores que estaban ahí. De manera que cuando vi por primera vez este libro de Clie, El Tesoro de David, lo primero que hice fue abrir el libro y decir, ¿y las notas están? Sí, están. Y aparte que no solamente están esto en cada capítulo, al final, como tiene esta vieja edición del Tesoro de David, sino que están intercaladas en los versículos. Y eso facilita tremendamente la lectura y reflexión sobre cada uno de los salmos. Qué inmenso regalo y qué inmensa joya que le regalaran los 7 volúmenes en inglés. Eso no todo el mundo lo tiene. Bueno, eso está en la parte de la biblioteca prohibido tocar. Bien hecho, bien hecho. Raúl, ¿cómo llegó el tesoro a su vida? Bueno, es un contexto completamente diferente al de Samuel. Primero, yo soy hondureño. En Honduras nunca se habló del tesoro de David. Allá no se conoce el tesoro de David Spurgeon. Por lo tanto, yo no sabía absolutamente nada del tesoro de David y yo lo he conocido por la publicación de la editorial Clie y por el trabajo que don Eliseo ha efectuado. En aquel lado del planeta, lo que se conoce son las predicaciones, los sermones de Spurgeon, y sin duda yo fui en mi época de muchacho fanático de sus sermones y tengo en mi mente El pan bastante y sobrante, que es una pieza literaria de Spurgeon, y fanático al extremo que en mi época de muchacho fui en romería a Londres para conocer el tabernáculo de Spurgeon, pero nunca conocí nada acerca del tesoro de David, sino hasta ahora, y tengo que decir que estoy fascinado con este trabajo y cómo es posible que no se nos haya dicho nada en aquella época. Ni en esto tampoco se dice nada, pero me encargaré de divulgarlo, Ana. Esa es una promesa. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es una obra que ha sido una gran desconocida especialmente para el pueblo hispano, español, latinoamericano en general, porque como bien decía don Samuel, sí que en inglés es más conocido y esos volúmenes se han ido, aunque actualmente las editoriales en inglés lo que han hecho ha sido reducirlo. Y como decía don Samuel, quitar todo este cuerpo de comentarios que Spurgeon escogió, además de los suyos, y lo que han hecho ha sido dejar solamente el cuerpo de comentarios de Spurgeon. Y nosotros en esta edición no solamente hemos añadido todo, sino que hemos ampliado en notas a pie de página con muchos comentarios de siglo XX, más patrística, otro tipo de notas también para actualizar y traer la obra al siglo XXI. Algunas de las preguntas que les voy a hacer implican esto, bueno, cómo saber y cómo traer la teología y la hermenéutica histórica a la época en la que estamos. Pero antes de eso les quiero hacer una pregunta práctica. ¿Ustedes utilizan el tesoro? ¿Le encuentran alguna utilidad práctica en su trabajo, en lo que ustedes hacen? Raúl, ahora que la tienes más nueva y más reciente. Sí, por supuesto, es un trabajo extraordinario para utilizarlo en la teología, porque la teología cristiana evidentemente tiene fundamento en muchas de las cosas que encontramos en los salmos de David. Y este libro, con todos sus comentarios, con sus aproximaciones críticas, teológicas, yo lo encuentro de grandísima utilidad. Sí, sin duda, estudiar teología, escribir teología y aplicar teología no es posible sin tener los salmos. A veces yo oigo a personas que dicen, bueno, no tengo mucha preparación para la reunión de hoy, leo un salmo. ¿Cómo lees un salmo? Los salmos tienen un contenido teológico tremendo. Angelología, hay que leer salmos. Cristología, esto especialmente profética mesiánica, hay que leer salmos. Doctrina de Dios, hay que leer salmos. Relación incluso trinitaria, hay que leer salmos. Por tanto, el pensar que los salmos es un libro de aliento, de no sé qué, que lo es sin duda ninguna, limita mucho el concepto bíblico que se necesita aplicar al estudio sistemático de cualquier área de la teología. Por tanto, es un libro de vital importancia
Yo leo mucho del tesoro de David, me encanta. Mi predicación en la iglesia muchas veces es un texto. Tomo un texto, desgloso el texto. Salmos. Me encanta, el tesoro de David es colosal. Siguiendo la línea de lo que decía don Samuel, en las notas a pie de página del Tesoro hay muchas notas de corte exegético de Hans Joachim Kraus, que supongo que a ambos les sonará ampliamente. Y él tiene un libro publicado por Sígueme en español titulado La teología de los salmos. ¿Podríamos profundizar un poco sobre cómo valoran ustedes la importancia teológica de los salmos, Raúl? Sin lugar a dudas, para cada una de las ramas de la teología sistemática, soteriología, angeliología, todo eso vamos a encontrar notas, vamos a encontrar insumos que son fundamentales para poder reflexionar acerca de eso. Y sin duda, tampoco conocemos la obra recientemente he estado estudiando la obra del alemán Hans Kraus, sobre la teología de los salmos, porque otra vez en el otro lado del océano muy poco se conoce acerca de este tipo de obras, pero es fascinante, ¿no? La teología cristiana está fundamentada en muchas de las cosas que hablan los salmos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el tema del juicio, ¿no? Que es una teología que se articula bastante bien en el periodo intertestamentario, pero ya en los salmos nosotros podemos encontrar, solo por mencionar una de las áreas de la teología. Y en los salmos está uno de los elementos que yo considero como razón por la que Dios manda escribir la palabra. La Biblia se escribe para revelar a Dios. Todos sabemos, todo está correcto. Por medio de ella Dios nos habla, pero la Biblia responde para mí a una sola pregunta. ¿Quién es el soberano? Y tú tomas esa pregunta a través de todos los libros de la Biblia y tienes una respuesta. Desde Génesis 1, donde Dios es el soberano que crea sin que nadie esté a su lado, hasta Apocalipsis 22, 21, en donde la Biblia termina diciendo nuestro Dios reina, todo soberanía en la Biblia. El libro de los Salmos es un libro que trata la soberanía de Dios, no solamente en la dimensión grande de su creación y de su obra redentora, sino en la aplicación al día a día de cada uno de los creyentes. Y cuando tú tomas los salmos y te das cuenta que el soberano, omnipotente, todopoderoso Dios controla tu vida, conduce tu vida y ha determinado un programa para tu vida y puedes decir, Dios cumplirá su propósito en mí, sientes una dimensión de Dios en la proximidad del hombre impresionante. Efectivamente, de hecho yo creo el hecho de que toda la Biblia o todo el mensaje de la revelación escritural esté de una u otra manera contenida en los salmos es una afirmación que nos atrevemos a hacer, pero nos atrevemos a hacerla y es de hecho el subtítulo de la obra. Nosotros en el Tesoro de David lo hemos subtitulado La revelación escritural a la luz de los salmos, pero nos hemos atrevido a hacer ese subtítulo precisamente por eso, porque consideramos que no es toda la narrativa de la historia bíblica, obviamente, pero sí que los salmos, los versículos clave de toda la Biblia que hablan de la revelación de Dios están de una u otra manera enlazados con los salmos. Sí, allí en los salmos encontramos cuestiones de angeliología, antropología, martiología, de escatología, de todo, teología propia, la soberanía de Dios. Ahí encontramos toda la teología en los salmos sin ningún problema. Exactamente. Yo creo que por eso quizá era el libro favorito de Spurgeon dentro de la Biblia. Para mí hay algo muy interesante en este asunto de soberanía, que es la soberanía de Dios en salvación. No hay definición de soberanía de Dios en salvación mejor que Salmo 3:8. La salvación es de Dios. No hay más. Y ahí nos condiciona
condiciona el mensaje de evangelio. El evangelio que se proclama en muchos lugares hoy en día, ese célebre evangelio de las 4 reglas, es un evangelio para darle a una viejecita que la atropelló un automóvil y está muriéndose. Pero el evangelio es un mensaje doctrinal que Pablo llama el mensaje de la cruz. Y todo cuanto la exposición del evangelio salga del entorno de que Dios es el Salvador e introduce el hombre en ese asunto, estamos negando la realidad por la que Dios se revela y se manifiesta como el soberano. Efectivamente. Siguiendo esta idea, bueno, como ustedes saben, Spurgeon dedicó 20 años de su vida en recopilar todo lo que pudo encontrar sobre lo que se había dicho, predicado, escrito sobre los salmos desde los padres de la Iglesia, siglo II, incluso de la Iglesia primitiva, algunos escritos, y transcribió en el tesoro todos estos comentarios, o al mínimo los que estimó él como más valiosos o más relevantes. Desde un punto de vista teológico, ¿qué valor creen que tiene toda esta labor, don Samuel? En cuanto a Spurgeon. En cuanto a la recopilación. Sí. Eso es de una utilidad impresionante. Cuando veo los 7 tomos del tesoro en inglés, me pongo a pensar en un hombre que no tiene computadora, que no tiene base de datos, que todo era a base de pluma y papel y cabeza. Bueno, lo mismo que cuando leo otra cosa como Summa Teológica, que la tengo aquí detrás en este color. Cuando leo eso, digo, ¿cómo es posible que una persona haya escrito todo esto en su tiempo? Y claro está, eso quiere decir que este hombre, Spurgeon, ha dedicado horas y horas y horas y días a la investigación. No hay una mayor necesidad en la teología y en la exégesis bíblica que acudir a la investigación de los temas a lo largo de la historia. Y lamentablemente también, y yo estoy lamentándome demasiado hoy, lamentablemente la patrística es una gran desconocida del mundo evangélico de hoy. Y eso es de capital importancia para ir notando, apreciando la evolución de la doctrina a lo largo del tiempo. Y esto es vital. Por tanto, en ese tesoro, las referencias a los autores antiguos, a todo eso que Spurgeon encontró, es de una importancia tremenda y de un valor, yo diría, poco apreciable. No se puede medir lo que Spurgeon hizo ahí con todo esto. Nosotros aquí también estamos de acuerdo. Tenemos aquí parte de la colección de patrística que tenemos editada en CLIE precisamente por eso, porque esa gran desconocida que sustenta y que nos da base en todo lo que se predica a día de hoy en las iglesias y que mucha gente cree que esto ha salido debajo de una piedra como una seta en el siglo XXI y que Dios, desde que ascendió a los cielos Jesús hasta hoy, pues ha estado ausente de alguna manera y ha dado un salto acrobático entre una parte y otra de la historia y de lo que nosotros estamos predicando. Por eso esta hermenéutica histórica nos parecía importante para los predicadores, pero claro, es que a nivel teológico pocos son conscientes de toda esta importancia. Y es bueno saber que personas como ustedes recomiendan precisamente buscar estas raíces y consultar desde la patrística hasta nuestros días, tanto si uno está de acuerdo como si no con la interpretación. Esto es algo que no sé qué opinarán ustedes, pero el hecho de incluir comentarios y leer comentarios de gente que quizá no comparte el mismo punto de vista doctrinal puede ser muy beneficioso. Bueno, sobre eso quiero decir que he estado leyendo, estudiando las diferentes reflexiones teológicas que Spurgeon pone aquí, y es extraordinario porque nos permite ver otros ángulos sobre el mismo texto. Y entonces cada ángulo nos muestra áreas que otro no las muestra, y entonces, claro, eso lo que produce es que nos enriquece y nos da una cosmovisión del texto impresionante. Después de haber visto esto, pues hombre, lo que hizo este hombre es realmente genial, ¿no? Porque nos da toda una figura del Salmo increíble, porque digamos Calvino, Clark o Henry, por mencionar alguno de los que mencionan aquí, va haciendo sus diferentes reflexiones. Imagínense, después de que leemos un versículo
visto desde los ángulos que esta gente expone, pues hombre, uno queda enriquecido. Para mí esto es extraordinario. Sí, y además este libro yo he notado algo que a mí me ha sido de mucha bendición. La escuela teológica condiciona en cierta medida la reflexión y exégesis del que está escribiendo o predicando. Hay momentos en que cuando la escuela teológica, digamos, surge, nace, se extreman ciertos conceptos propios de esa escuela teológica. Cuando tú vienes a un comentario en donde varios autores dan su opinión sobre un texto, especialmente, por ejemplo, por citar algo para que puedan los oyentes entender lo que estoy diciendo, cuando se habla de reino, el reino ha sido un conflicto colosal en los últimos años. Y yo voy a los comentarios sobre reino aquí en los Salmos por distintas personas y me abre una panorámica grande de lo que realmente es el reino de Dios, que no está vinculado a un tiempo ni a una razón de ser, sino que es una manifestación a lo largo del tiempo con puntualizaciones históricas y que tendrá un cumplimiento final en cielos nuevos y tierra nueva. Eso está no solo en los Salmos, está en los comentarios de tantos autores que escriben sobre ese tema a lo largo de este libro. Efectivamente. Bueno, yo tengo que preguntarle, Samuel, por su obra y también porque al haber dedicado tantos años a estudiar en profundidad el Nuevo Testamento, tengo que hacer una pregunta obligada y es, ¿qué papel cree usted que jugaron los Salmos en la teología del Nuevo Testamento? Mira, la obra es una obra que si hoy en día me dijesen tienes que escribirla de nuevo, ¿sabes lo que decía? No. Porque claro, cuando comencé dije, bueno, vamos a hacer algo que además tenga el análisis del texto griego porque hay personas que necesitan una ayuda a esto, no conocen demasiado el griego y le vendrá bien, bla, bla, bla. Y claro, pues ha terminado en lo que es ahí. Ahora, toda esa obra del Nuevo Testamento, los salmos están presentes en los momentos de escritores bíblicos, por ejemplo, vamos a Hebreos, ahí hay teología de los salmos. Vamos a Pablo, teología de los salmos. Hay citas de los salmos en prácticamente todos los autores y el desarrollo teológico del pensamiento de los salmos tocante a la cristología está muy presente en la reflexión de Juan. De manera que a lo largo del tiempo en que he dedicado para escribir ese comentario y creo que no he dicho nada y me doy cuenta de algo, que cuando termino esa hora me doy cuenta de lo poco que yo sé sobre el Nuevo Testamento. Y tengo que reconocer lo que es así. A medida que pasa el tiempo digo, mira, hay algo aquí que no he visto. Y los salmos son de capital importancia en el desarrollo teológico constructivo que los autores del Nuevo Testamento utilizan. No podemos olvidar que la mayor parte de los autores del Nuevo Testamento están citando además la Septuaginta y muchos de los salmos en la Septuaginta tienen una cierta diferencia con el salmo tradicional, pero indudablemente al ser el Nuevo Testamento inspirado plenariamente nos dan el sentido real que Dios tiene a través de los escritores del Nuevo Testamento sobre esa cuestión. Raúl, ¿qué opina usted sobre esta misma cuestión? Sobre qué papel jugaron los salmos cuando en la iglesia primitiva no disponían de un canon nuevo testamentario y tenían que leer las escrituras que tenían y sobre todo el libro de los salmos. ¿Cómo configuró eso la teología a la hora de establecer un canon en el Nuevo Testamento? Sin lugar a dudas, es un componente fundamental que los redactores del Nuevo Testamento utilizaron para hacer el Midrash, ¿no? Ellos toman todo los textos, que eso es parte de lo que yo estoy hablando en mi libro de fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Básicamente yo me centré en ese libro en las fuentes pseudoepígrafes, pero los salmos son una fuente muy importante, ¿no? Es importante. Ellos, a través de la iluminación, inspiración del Espíritu, hacen lo que llamamos el Midrash y es
nos confeccionan a nosotros lo que conocemos como la teología cristiana, ¿no? Cuando Pablo toma un salmo o en la epístola a los hebreos y entonces ellos hacen una interpretación ya donde Jesús es el centro de la ecuación. Entonces, juegan un papel importante y yo diría que es una de las fuentes fundamentales para la confección de la teología cristiana. Bueno, siguiendo esta respuesta, tengo que preguntarle por su libro, porque es el libro más reciente que tiene, pero he oído que tiene detrás una anécdota muy bonita sobre cómo surgió la idea de escribirlo y por qué usted ha escrito este libro. Y me gustaría que lo compartiera con nosotros, si es posible. Sí, claro, por supuesto. Este libro surge porque a veces nosotros creemos que la Biblia surge ex nihilo, que a diferencia de los musulmanes que creen que hay una revelación mecánica donde una persona literalmente escribe lo que Dios le dice, nosotros, los cristianos, creemos que sí, Dios utiliza hombres, pero que estos hombres hacen el trabajo de hombres, ¿no? La iglesia sanciona ese trabajo como inspirado y tal, ¿no? Entonces, hablamos de una nueva generación que se ha levantado, la generación de los milenios, de los Z, que es una generación evidentemente diferente a la nuestra, que no podemos hablarles a ellos como se nos habló a nosotros. Claro, aquí hay muchísimas cosas que hablar y discutir al respecto, y esto lo digo por mi experiencia con ellos, y entonces es necesario quitar un ropaje de misticismo, de irracionalidad, que muchas veces le hemos dado a muchas cuestiones del texto sagrado y que lo vemos reflejado en el púlpito y en las enseñanzas. Entonces, este libro como que pretende decirle, bueno, señores, aquí no hay ese misticismo y esas cosas que vosotros estáis diciendo. Estos son las fuentes, el origen, y a la nueva generación, a la gente, pues les gusta escuchar cosas que tienen sentido, no las cosas irracionales y esos dogmas que nos dijeron tienes que creerlo porque así es y aquí no se puede creer otra cosa diferente porque así lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, fuentes como que desmitifica toda una serie de cosas que se nos dijeron que al final nos damos cuenta que no fueron exactamente como se nos dijeron. Y por ahí va el asunto, Ana. Yo creo que también en esto es un reto de la Iglesia bastante importante, poder aceptar. Hace poco di una conferencia y un señor me decía, ¿y qué hacemos los que no creemos en la posmodernidad? Y dije, pues bájese del mundo porque yo otra opción no lo encuentro. Hay algunos que no entienden que ya la posmodernidad está caduca, ya ha pasado, y que estamos ahora mismo en la posverdad. Y esto no se entiende. Algunas personas, y lamentablemente para mi punto de vista, desde mi punto de vista, digo lamentable, no quieren avanzar y evolucionar. Yo creo que la Biblia es la palabra inspirada, inerrante, autoritativa de Dios. Y que toda la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es la palabra de Dios. Pero yo tengo que tomar la Biblia y hacerla comprensible a mi generación. Por tanto, hay a veces dogmas, entre comillas, que se expresaron durante toda la vida de una manera y que realmente hay que reflexionar. Pongo un ejemplo sobre esto, ya no histórico cristiano, sino del propio apóstol Juan. Desde mi punto de vista, desde el mío, después de haber investigado bastante este asunto, yo creo que el último libro del Nuevo Testamento fue el Evangelio según Juan. Y alguien me dice, tú estás loco. ¿Por qué? Porque la cristología de ese Evangelio es lo suficientemente elevada como para necesitar mucho tiempo de reflexión. Y si Juan hubiera dicho esto en los primeros años del desarrollo de la Iglesia, no lo hubieran entendido. El hecho de la encarnación de una persona divina, esto era
sumamente complejo y difícil para esto. Entonces, ha evolucionado en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros, en el mundo hispano, y es un tema que a mí me ha angustiado mucho porque, o me ha preocupado, angustiado no, preocupado, porque el doctor Lacueva era un fanático de un tema que no consiguió nunca. Que comencemos a hablar teología desde el pensamiento hispano. El mundo hispano ha estado en tremenda dependencia de la teología sajona. ¿Es mala? No, todo lo contrario. Y especialmente de la teología americana. El mundo hispano, lo decía antes el doctor Raúl, el mundo hispano no conoce libros cristianos evangélicos europeos. Ahora los va conociendo, pero no los conocía. El mundo hispano no ha leído teología alemana. Y lo lamentable es que el mundo hispano, que tiene el troncal de la teología más desarrollada, que es la teología latina, desconoce teología latina. Sí. Entonces, el gran desafío de esto es comenzar a releer la teología, sin apartarnos de la dogmática bíblica. Claro está, esto no cabe duda, pero comenzar a hacer una reflexión nueva y darle a la teología un asentamiento expresivo que no tiene para el mundo actual. Yo creo que Raúl aquí puede interjectar, porque yo sé que tiene dos obras que ya solamente los títulos van directos a este problema. Teología sistemática desde un punto de vista latinoamericano y el rostro hispano de Jesús. Cuando yo era muchacho, Ana, y estudiaba teología, pues estudiábamos a Berkhoff, estudiábamos a Schaeffer, estudiábamos a Per Kaiser, estudiábamos a Wiley, estudiábamos a Schleiermacher, y yo decía, ¿por qué no hay Martínez? ¿Por qué no hay González? ¿Por qué uno tiene que ser un nombre de estos que ni siquiera podemos pronunciar? Schleiermacher, que está mal pronunciado porque yo no hablo alemán. Y entonces vine yo con todo el atrevimiento del mundo, un muchacho imberbe, me puse a escribir una teología sistemática. Después de 8 años de trabajo dije, no, yo no puedo publicar esto, tengo que buscar a un mentor. Y entonces fue como conecté al doctor Emilio Antonio Núñez, que tengo el gusto de decir que me mentoreó y que trabajó conmigo los últimos 2-3 años y que corrigió puntos y comas. Y entonces ahí surge, porque somos más de 600 millones de seres humanos leyendo una teología que no tiene nada que ver con nosotros. No es que sea mala. Leo a Berkhoff y es un hombre espectacular, es un holandés que hace carrera aquí en el Instituto de Grand Rapids, Michigan, pero ¿qué tiene que ver eso con la gente que vive en las favelas de Río de Janeiro o en los pueblos jóvenes de Lima o en los cinturones de miseria de Tegucigalpa? No conecta. Entonces hay una serie de realidades que hay que actualizarlas. Y ahora yo tengo el gusto de deciros que estoy revisando la teología sistemática. Ya comenzamos en ese proceso porque le estamos cambiando 180 grados casi muchas de las cosas del trabajo. Y una de las cosas que estamos haciendo, Ana, es latinizando más la teología. No que la teología sea latinoamericana, la teología es la teología. Pero tenemos que comunicar a las personas a las que servimos y entonces tenemos que hacer lo que sea pertinente a la realidad y a la necesidad de ellos. Y esa es la idea más o menos, sin afectar los dogmas pétreos del cristianismo. Lo que los padres de la iglesia nos han dicho, eso está suficientemente claro, sin afectarlos. Es que me parece que la clave está en la palabra perspectiva. Usted utiliza la palabra perspectiva, teología sistemática desde la perspectiva latinoamericana. Y eso me parece necesario, pero me gustaría saber cuáles son las claves de esa perspectiva para las personas que nos están escuchando que no tengan esa relación rápida en la mente o que nunca se lo hayan planteado, porque ese es otro problema. Don Samuel estará quizás de acuerdo en que se nos plantean tanto y se nos bombardea tanto con nombres extranjeros, muchos de ellos muy buenos, y yo no estoy diciendo que sean malos solamente por no escribir en español, todo lo contrario, pero sí es verdad que dejamos poco espacio a nuestras voces. ¿Por qué es tan importante?
Voy a poner un ejemplo concreto para entenderlo. En la teología tradicional se nos habló a nosotros de dos tipos de pecado, el pecado original, heredado, y el pecado voluntario. Vaya, eso está ahí en los manuales de teología sistemática, pero nunca se nos habló del pecado social. En América Latina, esa es una categoría teológica que los teólogos latinoamericanos han consagrado dentro de la teología. Entonces, una teología desde una perspectiva latinoamericana, donde, por ejemplo, en América Central más del 60% de la población vive en pobreza y tenemos un grupo de señores que nos gobiernan, que nos han sumido en una vorágine de corrupción y de miseria. Entonces, nosotros teólogos que hablamos a la gente, ¿vamos a guardar silencio o vamos a dimensionar la teología para hablarle a esta gente y que tenga implícito una denuncia profética, así como los profetas del Antiguo Testamento? Entonces, ahí es donde está la perspectiva o la dimensión latinoamericana, porque la realidad de América Latina es muy, pero muy diferente a la de los Estados Unidos y no digamos Europa. Claro. Y no solamente eso, estoy 100% de acuerdo, porque el contexto donde se explica la teología necesariamente influencia en la explicación que tiene que recibirse. Si no, es nula. Convertimos en algo empírico, en una teoría pura. Estoy muy de acuerdo con esa aplicación. Pero yo avanzo un paso más. Voy a lugares en donde me invitan a un instituto para dar una conferencia o un curso sobre algo y me doy cuenta que nadie ha leído, voy a mencionar un nombre, a Olegario González Cardenal en Cristología. Si no has leído a Olegario González Cardenal, te das cuenta que tu Cristología está muy lejos de la realidad. Esto, por tanto, es que es un católico. Bueno, será lo que tú quieras. Pero lo que yo entiendo es que es necesario leer esa cristología porque es absolutamente bíblica. Voy a algo más. La teología sajona, en general, ha seguido mucho a la teología griega y no ha entrado en ciertos problemas que ha tenido necesidad de entrar la teología latina. Por tanto, si tú lees estrictamente teólogos de la órbita sajona, nunca encontrarás un estudio bien profundo sobre la generación eterna de la segunda persona divina. Eso no se toca casi. Y esto es precisamente necesario que los teólogos hispanos lean esa cuestión. Por tanto, yo amo la teología en general, la teología alemana, la teología de pensamiento inglés, fantástico, pero quiero que me expliquen para mí en mi idioma y en mi reflexión, teología hispana. Si me permiten, ese es un problema que nos hemos encontrado en el Tesoro de David. Porque en el Tesoro muchas veces nosotros estábamos traduciendo un comentario y resulta que el comentario, como Spurgeon utilizaba la King James, utiliza y explica y hace el comentario sobre la palabra que se traduce en la King James. Y luego uno viene a la Reina Valera y esa palabra no está. Pero es que no está en la Reina Valera, es que tampoco está en la Nueva Versión Internacional, ni en la Biblia textual, ni tampoco está en la Nueva Traducción Viviente. Quizá en la Biblia de las Américas, pero claro, tenemos un problema. Entonces, eso nos hemos encontrado en algunos casos, sobre todo en este segundo volumen, nos hemos encontrado con el Salmo 68 y el Salmo 119, que muchas veces la Septuaginta traduce una cosa y el texto masorético traduce otra, completamente opuestas. Entonces, claro, nosotros tenemos que traducir un cuerpo de comentarios, en su mayoría anglosajones, que no casan. Nosotros hemos puesto 7 versiones de la Biblia del mismo texto, del mismo versículo, para hacer la lectura de ese texto y luego el comentario primero no casa con ninguna de esas 7 versiones. Entonces, a pie de página hemos añadido la Septuaginta, la Vulgata con sus traducciones literales al español, la Biblia de Ferrara, la Biblia sefardí, la Peshitta. Hemos añadido las traducciones de Shekel y de Krauss para dar un poco de visión, sin decir ni esta está mejor ni esta está peor, ni juzgar. Y en algunos casos hemos tenido que añadir la traducción de la King James, porque a pesar de todo, la King James también difiere de todas estas que acabo de mencionar. Entonces,
Es todo una miríada de problemas solo de traducción lingüística, que es quizá el ámbito donde yo más me muevo. Yo no llego tanto a la interpretación, yo les leo a ustedes, pero no escribiría sobre lo que escriben ustedes, no tengo esa preparación. Pero desde el ámbito lingüístico es muy importante saber y ser conscientes de la antigüedad que tienen estos textos, de las dificultades de traducción que tienen y de la miríada de posibilidades en la interpretación que tienen, y ser conscientes de que si solo miramos hacia un sector de la teología, nos estamos perdiendo aquel que quizá nos sea más cercano, ¿no? El tema de la teología latinoamericana o la teología hispana, punto y aparte de la tendencia doctrinal de cada uno. Sí, ahí tocaste el tema de la crítica lingüística, ¿no? Que en el libro este de técnicas de análisis e investigación yo la abordo, pero no así con esa profundidad. Y es fundamental porque es que el texto se nos da en una lengua, pero en una lengua que, imagínate, ya no se habla hoy, ¿no? Hablando del griego koiné y tal. Entonces, como que hay que hacer todo un trabajo de recuperación del texto y ver las diferentes formas, porque en aquella época tenía un significado que no lo tiene ahora. Y entonces el que hace crítica lingüística tiene que ponernos eso en el contexto. Es un trabajo colosal que hay que hacer. Así que he estado leyendo en el Tesoro de David que hay varias citas del hebreo y análisis en ese sentido que son muy enriquecedores, porque hay cosas en los salmos que yo no tengo forma de entenderlas a menos que conozca la cultura o entienda la cuestión lingüística, y entonces aquí es donde este trabajo hace una contribución espectacular, porque nos pone en nuestro lenguaje y en nuestro contexto una serie de cosas que de otra manera no tendríamos forma de saberlas, especialmente aquella gente que no se dedica a hacer ciencia, sino que pues lee y que necesita ese tipo de explicaciones. Y a aquellos predicadores y pastores que consumen, que no hacen el trabajo de ciencia, pero que necesitan puntos de referencia, y este lo es, y muy importante. Sí, tengo la sensación de que el enemigo de la Biblia utiliza siempre vías modernas para que la Biblia se lea con ciertos prejuicios. Y hoy estamos en la guerra de las versiones. Y ahí abres tu computadora, tu ordenador por la mañana, Biblia, nueva versión internacional, eso es un bla, 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 y venga a decir tonterías, verdaderamente. Esto, porque favorece la homosexualidad, porque no traduce sodomita. Oye, vamos a ver, señores. Tú vas mañana a tu oficina y le dices a tu compañero de mesa, ¿sabes que me dijeron que Luis es sodomita? Y tu compañero te dice, oye, yo creí que era de Nueva York. A la vida. No trates de ridiculizar al cosa. Y luego la gente cree que la versión es inspirada. Es otro problema tremendo. De manera que el que no use Reina Valera 60 es un hereje. O King James es una calamidad. Y que el Receptus es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y que para un poco. Y termino esto que a mí me violenta un poco. Termino dándome cuenta de la enorme cantidad de expertos en griego que hay en nuestras iglesias. Y que suben al púlpito y te dicen, este verbo está en aoristo ingresivo, y se queda como un... Ingresivo. Yo lo he oído. Y yo sabía que existía ese verbo. Yo pensé que había aoristo subjuntivo y tal, pero ingresivo. Lo que pasa es que el tipo fue a su casa y leyó, el verbo está en aoristo, coma, ingresivo. Bueno, esto es otra cosa. Y entonces todo el mundo sabe griego y todo el mundo sabe hebreo. Por favor, di la Biblia, enseña la Biblia en lenguaje que el pueblo entienda y déjate tonterías. Me parece que en la Iglesia de Cristo hoy sobran grandes y se necesitan siervos. Sí, señor. Y me parece que hay mucho pavo real subido al púlpito de la Iglesia. Sí. Perdonad la coloquialidad del idioma, pero es así.
y tenemos que bajar del pedestal si queremos que la gente entienda lo que Dios dice para el año 2020, no para el año 1800. Sí, señor. Como teólogos me voy a atrever a hacerles una pregunta que a mucha gente le cuesta responder porque no saben cómo entenderlo. Y es sobre los salmos. Hay una serie de salmos que se titulan imprecatorios, los hemos titulado imprecatorios, y que dan mucho que hablar y no todo el mundo quiere meterse en ellos, especialmente aquellos que se suben al púlpito leyendo un salmo por decir algo, porque no tenían nada preparado y como lean un imprecatorio yo no sé qué clase de vueltas le van a dar si no se lo han preparado antes. ¿Cuál es su opinión sobre ellos, Raúl? Bueno, Señor, dale su merecido a estos señores. Castiga a estos que vienen persiguiéndome y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los salmos imprecatorios es un género dentro de los salmos que sí causa cierta controversia porque en la teología cristiana se nos enseña a nosotros a perdonar 70 veces 7 y una serie de cosas. Pero aquí el salmista le está diciendo al Señor exactamente, dale su merecido a estos impíos que me andan persiguiendo y ese tipo de cosas. Bueno, ahí hay que hacer toda una teología y seguro que Samuel puede, no sé si tiene algo escrito sobre el tema. Eso tiene que ver con las perspectivas teológicas que nosotros tengamos. Yo personalmente, después de haber estudiado la cuestión cultural de poner la otra mejilla, no creo que tenemos literalmente que soportar todas aquellas actuaciones injustas en contra de nosotros. Y hay gente que sí tenemos que orar al estilo de David, Señor, dale su merecido a estas personas, especialmente a aquellos que persiguen la iglesia y que hacen aquellas cosas que no deben hacer y que infligen cualquier clase de sufrimiento, ¿no? Yo no tengo mayores problemas con eso. Yo creo que sí hay situaciones en las que podemos pedirle a Dios que actúe contra aquellas personas que no hacen lo que deben hacer. Está, además, el salmo imprecatorio, debe notarse que está el que está orando, está haciéndolo desde la base de la justicia divina. Muy importante. Y Dios es justo. Claro. Y Dios, que es misericordioso, es justo. Y Dios no va a decirle a una persona que ha infligido un mal a su pueblo, decirle, bueno, te perdono, no tiene importancia, es un problema de niño pequeño. No, no, no. Dios es Dios y Dios es justo. Y esa persona está orando, no tanto pidiendo venganza para sí, sino que Dios se manifieste en aquellos que ofendiendo se creen poco ofensores. Y me parece que la óptica de los imprecatorios es vital y es importantísima. Sí. Efectivamente, aunque muchas personas rehuyen de dar explicaciones porque entra en directa controversia con quizá preconcepciones anteriores que les han enseñado y no saben bien cómo conjuntarlas. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta entre ustedes que quieran hacerse. Yo tengo una pregunta para Samuel, pero no exactamente que ver con esto de los salmos, pero es que escuché de que eras discípulo de don Francisco La Cueva, y este es un hombre que yo no tuve el gusto de conocerlo, pero todo lo que he escuchado de este hombre son cosas extraordinarias. Y no sé, a mí me encantaría conocer más de él y especialmente de uno de sus discípulos, según escuché el relato que hizo Ana al principio. Bueno, yo estuve con él 5 años en el seminario. Él puso en marcha la nueva etapa del Seminario Teológico de Galicia y era un hombre tan duro en la dirección. Él era el presidente y todos los profesores funcionaban un poco por lo que él decía. Él dijo desde el principio, señores, el que no sepa no aprueba. Y esta era una de las cosas de él. De modo que cuando llegamos, la primera matrícula eran 100, estoy hablando de España, 120 personas en el primer curso. Cuando llegué al cuarto curso, tercero, no estaba más que yo. Ah, ¿de verdad? Sí, el resto había quedado en el camino.
119 quedaron en el camino. En el camino. Algunos iban en segundo. Bueno, el asunto es que yo fui a junto de él y le dije, doctor, siento, pero hay que despedirse porque estoy yo solo. Y me miró y me dijo, a mí con que haya uno me llega. Y entonces él dijo a los profesores, mira, para que no ocupéis vuestro tiempo con un solo alumno, que es un esfuerzo, vosotros seguís con las materias de primero, segundo, tercero, y yo asumo todas las materias de cuarto y quinto. De modo que yo entraba a las 5 de la tarde en el seminario, salía a las 10 de la noche con la cueva. Y este hombre cambió, yo diría, 100% mi teología. Me ha enseñado a ver la Biblia desde la Biblia, no desde el pensamiento del hombre. Y una de las cosas que él me decía muchas veces es, hablando de sistemas teológicos como el calvinista o el dispensacional en las dos opuestas, él me decía, vamos a la Biblia a ver si lo que se dice de que el reino de Dios y el reino de los cielos son diferentes o no. Y él respondía bíblicamente. Entonces, un día me dijo, ¿tú estás seguro de esto? ¿Tienes un texto para decirlo? No. Pues si no tienes un texto, no lo digas. Y este era un hombre tremendo, un conocedor de lenguas bíblicas. Ah, no, sin duda. Eso he escuchado. Pregunta, ¿existe algún libro o algo que nos hable de la obra de Francisco Lacueva, de su contribución, de él como persona? ¿Existe o no existe? Porque esto no debe de perderse, Samuel. Bueno, pues mira, es un desafío que me pones delante porque no hay nada escrito sobre... Pongo el desafío entonces aquí con Ana Romero como testigo, Samuel, para que no se pierda la memoria ni la obra de este hombre, de quien don Eliseo en uno de los libros dijo no tiene necesidad de presentación y comenzó a hablar de él. Porque Ana nos ha presentado a nosotros, de él dijo no necesita presentación. Es que es así. Yo recuerdo que en nuestra iglesia, el instituto estaba en nuestra iglesia, comenzó ahí. Y yo recuerdo que este hombre predicaba los jueves estudio bíblico, venían de todas las iglesias a oírlo. Nunca le he visto abrir la Biblia, sino el Nuevo Testamento griego sin notas. Y él leía directamente. Decía, yo leo por aquí, sigan ustedes por allá. Bueno, era un fenómeno. El latín, todo lo que tú quisieras. Hebreo, los salmos, dice, mira qué jugo tiene este versículo en los salmos. Yo tengo en mi Biblia algunas notas que le tomé a él sobre un texto del salmo que dice, esto significa... Bueno, colosal. Fue un coloso de la teología. Y en verdad habría que tomar algunos datos. Yo tengo no menos en Cristología, que era una de las especialidades de él. No tengo menos de 2.000 páginas de notas de él. Por favor, escribir algo sobre don Francisco, Samuel. Muy importante. Sí. Lo tomo en consideración. Pues llegados a este punto, yo les tengo que hacer la última pregunta obligada. Obligada porque es la pregunta con la que cierro todos los podcasts. Es una pregunta muy íntima, es una pregunta muy personal y muy difícil, porque se trata de escoger un texto entre muchos. Les voy a preguntar si tuvieran que escoger hoy un salmo, ¿cuál sería hoy su salmo favorito? Para mí, Salmo 51, Ana, porque revela, porque desnuda quiénes somos nosotros los seres humanos. ¿Me das permiso de leerte un párrafo de Lutero sobre este Salmo 51? Por favor. Dice Lutero, sé que delante de ti no hago otra cosa que el mal de continuo. Mi vida entera es mala y depravada por causa del pecado. No puedo, pues, jactarme ante ti de mérito alguno o de justicia y rectitud de ningún tipo, puesto que no soy otra cosa que maldad personificada. Por todas partes y ante tus ojos, mi carácter no es más que un impulso constante a obrar el mal. He pecado, estoy pecando y seguiré pecando hasta el final. Este es un comentario sobre el texto contra ti
he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Me quedo con eso, Ana. Gracias, Rey. Bueno, yo tendría que contar una historia, pero como estamos al final no voy a hacerlo. Sí, Pero por favor. el libro de los Salmos ha sido para mí la medicina absoluta para el alma cuando falleció mi esposa. Tengo aquí en mi Biblia subrayado en color dorado todos los versículos de los Salmos que me vinieron, que me hicieron que fueron de verdadero aliento y ánimo en mi vida y en mi recuperación. Y en una ocasión en que yo salía tempranito por la mañana, me gusta levantar, yo soy madrugador, y caminar un rato y tal y tal. Un día que salí temprano llegó un momento en que yo sentí una angustia vital tremenda y paré en el bosque, me senté en la raíz de un roble añejo, me puse a llorar y dije al Señor, no quiero seguir. Y yo sentí en ese momento una experiencia única, como si la mano de Dios tocase mi vida. Y me dijo el versículo, que es mi versículo favorito: yo cumpliré mi propósito en ti. Y ese Salmo 138, versículo 8, es el aliento cotidiano para mi vida de ministerio y para mi vida personal. Hay un programa, un propósito que Dios va a cumplir. Y lo único que yo tengo que hacer es demandar fuerzas de Él para poder seguir adelante en un paso de fe. No una fe tremenda que me ayude o me dé la seguridad de vivir todo un camino hasta el final sin problema. No, yo quiero un pasito de fe para dentro de media hora. Y saber que el problema que voy a tener más tarde o mañana está en el propósito, en el programa de Dios. Y ese versículo para mí es mi versículo favorito y el Salmo 138, mi salmo predilecto. Muchas gracias. Gracias por compartir este pedazo de intimidad, por compartir este pedazo de vida con nosotros. El salmo favorito yo sé que es una de las cosas más íntimas que uno puede tener y les agradezco mucho que hayan compartido esto con nosotros, conmigo, con nuestros espectadores, con aquellos que nos están escuchando. Gracias también por su tiempo, por haber participado en este programa, por tener la amabilidad de acompañarnos y de enseñarnos tantas cosas, de hablarnos de sus experiencias, de lo que ustedes hacen, de su profesionalidad como autores y también de su papel como teólogos en el mundo del siglo XXI. A nuestros espectadores, a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, muchas gracias también por haber seguido este programa. Les invitamos a participar del siguiente, será el 10º, cerrará esta serie de podcasts y tendremos como invitado de nuevo a don Eliseo Vila, a mi padre. Hablaremos del segundo tomo del Tesoro de David, del Salmo 119, de cómo está configurado y cerraremos la serie. Muchas gracias por acompañarnos.